Este es un resumen de lo visto en la clase, entonces, a partir de la guía de conceptos. Entonces explicará lo que es la representación normalizada. Aquí esto viene de las tablas que están aquí en el tema 4 tolerancias, que en las páginas 22 al final, pues que son calidad, posiciones de tolerancias de ejes minúsculas y posiciones de tolerancias de agujeros en mayúsculas. Entonces lo que se evalúa es saber usar estas tablas dentro de lo que es el tema de representación normalizada. Este es un resumen de lo mismo que están las tablas. A la H, juego, después J, Z, C y determinado, que es lo mismo que están las tablas. En estas que están aquí. Aquí dice DI, DS, desviación inferior, desviación superior, agujeros. Siempre que haya mayúsculas será agujeros. Siempre que haya mayúsculas será ejes. Y aquí tiene DS y DI, lo mismo, desviación superior e inferior. ¿Y qué significa entonces? Significa que este sería desviación inferior, positivo, la que está por debajo. Mientras que en el otro caso, desviación superior, que está por arriba, y es negativo porque está debajo de la diámetro nominal. Entonces de lo que se trata es que cuando se tienen agujeros, esto es juego, entonces el eje puede ser entre un diámetro menor y más grande, en función de la tolerancia que se está hablando. Entonces, de lo que se trata aquí es de ubicar que pueden existir esta condición, esta condición, esta condición o esta condición, puede existir una de esas cuatro, y se trata entonces de saber cómo usar, cómo gestionar y cómo leer cada una de las tablas y de estas gráficas. Entonces, aquí, este es un ejemplo con un juego, diámetro 4, 4, C7, 6, diámetro 4, 4 es el diámetro que corresponda, C y E corresponden a las dimensiones que están aquí, las posiciones que corresponden a ejes o agujeros, y los números son estas calidades. Entonces de aquí en las tablas se debe de ir al diámetro que corresponda y ubicar cuál número corresponde a la calidad. Y eso es la tolerancia mínima y máxima, y estos son micras, que están. Es la tolerancia en micras, la máxima y la mínima que correspondería a un diámetro que corresponda a un juego de eje agujero. Este es un ejemplo con juego, entonces 7 y 6 se busca la calidad, 6, 7, y en el diámetro 44. Entonces, aquí diámetro 44 y se busca la calidad que corresponda. Después, en lo que es después C y E, entonces cuando corresponda a mayúscula es en las hojas de agujeros, cuando es minúscula es en las hojas de ejes, y se busca la que corresponde para el mismo diámetro. Entonces, y también se puede ver a qué referencia se tiene con respecto a desviación, con respecto a lo que es la desviación superior e inferior. Entonces, en este caso, si se busca en diámetro 44 C7, entonces vamos a agujero, diámetro 44, y se busca C7. Entonces la que corresponda, más 130 DI. Y eso significa entonces que la desviación inferior y es más, entonces arriba del nominal. Y la calidad 7 son 25. Entonces aquí serán 25 y aquí serán más 130 micras. Entonces vamos al eje, minúscula. Entonces aquí es exactamente lo mismo, pero correspondiente al juego y a la letra que corresponda. Entonces en la letra E, y vemos que es menos 50 para 44. Entonces, en el eje E, 44, y aquí vemos que este 50 abarca para estos dos. Entonces, menos 50, y aquí en E, el valor que corresponde. Si está en blanco es que no hay, es que no se usan. Se usan o esta o esta. Entonces, y como ya tomamos la referencia que con respecto a la desviación superior, entonces, y aparece negativo porque está debajo del diámetro nominal. Esto es el diámetro nominal en ambos.
Entonces, 44 más la tolerancia será el diámetro, para ver un diámetro mínimo y el máximo. El diámetro 44 más la desviación es el diámetro mínimo del agujero, diámetro máximo del agujero, diámetro nominal más la distancia más la tolerancia. Entonces ahí van dos límites. Después en juego del eje es lo mismo, diámetro nominal, y en este caso es menos la cantidad de micras que correspondan para el máximo y el mínimo. Y después el mínimo se le añade la tolerancia. Y este eje estará y este agujero estarán en estos dos intervalos. Si estando el agujero en su valor mínimo y el eje en su valor máximo, el agujero y el eje no se tocan, entonces siempre habrá juego. Esa es la peculiaridad que existe para que siempre haya juego. Y este será el juego mínimo. Y cuando el agujero está más grande y el eje lo más pequeño, será el juego máximo. Si nos vamos a un apriete es lo mismo. Aquí, por cuestiones de simplicidad, no se va a ir directamente a las tablas, pero bueno, si se va a las tablas de metro 100, buscan calidades. XEU, si busca la letra X, la calidad 7, y en la letra U, la calidad 5, que en este caso si no está ahí es porque aplicará para todas. ¿Y con respecto a cuál? Con respecto a desviación superior o inferior, mayúsculas es agujeros, minúsculas es ejes. Entonces aquí se hace lo mismo. Esto es el ejemplo con apriete, esto da negativo, entonces el diámetro nominal va para abajo. Y aquí positivo del diámetro de la desviación superior, entonces el diámetro nominal positivo hacia arriba, desviación inferior. Y lo mismo es para los diámetros, va a haber un máximo y un mínimo. Entonces aquí es negativo, entonces el máximo y el mínimo resta el diámetro nominal menos la cantidad de micras, que correspondan menos la cantidad de tolerancia y dará el máximo y el mínimo. Entonces habrán dos valores que correspondan. Y en el eje es lo mismo, pero en el eje en este caso es más. Entonces el eje del diámetro nominal se suma, porque es la desviación que corresponda. Entonces aquí siempre, en todos los casos, siempre tenemos que determinar con respecto a qué referencia es y cuánto para cada una de las diferentes posiciones. Entonces aquí es más 124 y la tolerancia que corresponda, que aplique, de acuerdo a las calidades. Y habrá un valor mínimo y máximo. Si estando el agujero en su valor máximo y el eje en su valor mínimo, siempre se tocan, hay esa interferencia entre los dos, entonces siempre habrá apriete y este será el apriete mínimo. Cuando el agujero esté en lo más pequeño y el eje lo más grande posible, será apriete máximo. Entonces, aquí lo que se tiene es que estos dos esquemas son los esquemas básicos para juego y apriete, que se usarán, y es la manera como se leen las tablas en función de esta combinación. Siempre va a haber un diámetro y siempre va a haber un número mayúscula con una calidad y esta diagonal y número minúscula con una calidad. Esa es la manera así para determinar un conjunto de juego de agujero eje. Este es un ejemplo con determinado, este es solo un ejemplo, pero se hace lo mismo. Y entonces en función de en este caso es 180 J8 K8, pues hace lo mismo. Calidad es 8, es la misma calidad para ambos, la misma tolerancia, 63. Después aquí lo que indique, en J8, que es este, es más 41 con respecto a la desviación superior. Entonces, por lo tanto, del diámetro nominal, está, diámetro nominal, entonces hay 63 de tolerancia y con respecto al DS es más 41, es hacia arriba con respecto al diámetro nominal, que sería esto. Este es diámetro nominal, diámetro superior, desviación superior, más 41. Y lo mismo entonces, y cuando hacemos el eje, es exactamente igual. K8, K, en la calidad que corresponda, DI es 0, pues por lo tanto, en este caso la desviación, aquí si es DI, que sería la referencia inferior, y si en este caso indica que DI es 0, entonces aquí inicia aquí, en este caso. Entonces depende, va variando, muchas veces va variando en función de la calidad, entonces hay que aplicar la que corresponde a la calidad.
Y entonces después, aquí, pues se analizan cuando los agujeros están, el agujero y el eje están en sus mínimos y máximos, la combinación que corresponda, para determinar los extremos. Pues aquí esto es 63 y esto es más 41, y este es 0 y esto es 63, entonces habría un apriete máximo cuando esto sea 63 y esto es 63, y aquí sería y esto es 22. Entonces 63 más 22 sería el apriete máximo. Y en este caso juego, cuando no se tocarán, sería juego máximo que habrá, será cuando este es el mínimo, cuando esté al máximo posible, el agujero al máximo posible, y el eje al mínimo posible. Entonces, cuando se dé esa combinación, sería entonces con el juego máximo que existiría. Esta es una condición en la cual se pasa de juego a apriete. Y la combinación varía mucho, simplemente se le da una referencia de juego y apriete, pero lo importante aquí es recordar que corresponde uno solo. Entonces, en un caso es DI positivo, en otro caso es DS negativo, en otro caso es DS negativo, en otro caso DI positivo. Y recordar que al final siempre es desde el diámetro nominal hacia arriba, desde el diámetro nominal hacia arriba o hacia abajo, al inicio de la tolerancia. Son de las cosas que son importantes para crear después la figura. Este es el examen que se vio en la clase. Entonces, no voy a irme a muchos detalles, simplemente lo que comentaré es que aquí, al momento de ver, aquí dice, el cojinete es el que está como base, y te piden normalizar diámetro de eje y bancada. Entonces, aquí se tiene la bancada, este es el cojinete, que es esto que está aquí. El cojinete tiene un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Diámetro máximo 50 y diámetro mínimo 45. Y se inserta en la bancada. Entonces, aquí queda un apriete, en este lado queda un apriete y en este lado queda un juego. Y por eso se tiene esta banda de espacio. Eso significa que uno está en juego y el otro está en apriete. ¿Qué es lo que dice aquí? 50 es apriete, 45 es juego. Y cuando dice que hay que calcular, hay que normalizar diámetro de eje y bancada, significa que se va a fabricar el eje y se va a fabricar la bancada. Entonces, y el cojinete es el que funcionará como base. Entonces, cuando decimos que funciona como base, aquí hay otra cosa que dice que hay que asegurar un apriete entre tantos y un eje con juego. Entonces, un lado será apriete y otro será juego. Entonces, si un lado es apriete y otro juego, entonces habrá un apriete mínimo, un apriete máximo, el agujero y el eje siempre habrá una interferencia entre ellos, y cuando esto está el agujero al mínimo y el eje al máximo, se tendrá el apriete máximo. Cuando está en un eje, si es juego, entonces nunca se tocarán. Entonces el agujero cuando esté al máximo, el agujero al máximo y el eje al mínimo, será juego máximo. Cuando el agujero esté en diámetro mínimo posible y el eje al diámetro máximo posible, será juego mínimo. Entonces este sistema es muy similar, y esa es la base de cuando es apriete o es juego. En este caso, cuando dice normalizar diámetro, eje y bancada, como se mantiene el cojinete como base, entonces aquí, cuando si es eje base, cuando se dice que es cojinete o un elemento como base, si dice que es eje base, si es eje, es la H minúscula. Es la referencia que se debe de usar. Si se dice que es agujero base, entonces se tiene que dar la H mayúscula. Entonces, una de ellas es la que se va a determinar cuando se diga que es eje base o agujero base. Entonces ya se va al H y se toma ese valor, y lo único que restará es definir calidades y definir un segundo en la segunda letra. Ese es el ejercicio. Entonces, en este caso, hay límites y se hace un esquema, y en el vídeo de la clase se puede ir viendo cómo se desarrolla paso a paso. Entonces, esta es una ecuación que se debe de cumplir, que la resta del apriete máximo y mínimo debe ser mayor que la suma de las tolerancias. Y este es un dibujo en el cual explicaba por qué es que ocurría eso.
deben de cumplirse mínimos. El apriete no debe ser menor de 30 ni mayor de 120. Entonces, esos son dos límites que se tienen. Y nunca debe ser menos de 30 ni más de 120. Y por eso aquí no se cumple. Entonces, aquí, cuando se dice que es H, que es eje cojinete base, entonces uno de ellos será 0. Y aquí es cuando esto se construye, esto se debe construir. Si es H, es negativo, entonces es eje. Si esto es juego, es apriete. Si es apriete, entonces la única manera posible en que haya apriete es si las tolerancias del agujero están debajo del eje y entre ellos hay una distancia. Entonces, lo que significará que el eje, esto es el mismo dibujo que esto, solo que es puesto de otra manera. Y aquí la línea base del diámetro es este, y donde se hacen las líneas corresponden a la parte para diferenciar el diámetro nominal. Entonces, una de las cosas importantes a entender es lo de apriete y juego. Si tolerancias del agujero estuviesen aquí arriba, entonces sería juego. Entonces, eso es lo que hay que también ubicar. Si se está haciendo un análisis para hacer apriete, el agujero, las tolerancias posibles de agujero deben estar debajo del eje, debe haber una distancia entre ellos. Y esa distancia será el apriete mínimo. Entonces hay que construir esto y definir entonces aquí las tolerancias que correspondan. Usando esta ecuación, se buscan aquí las combinaciones de tolerancias las mayores posibles que cumplan con y más cerca posibles de esto, que cumplan con esto y que estén cerca de esos 90. Entonces por eso aquí hay que ir sumando 62 más 39 o 100 más 100, 62 más 62, que sean iguales o con una diferencia de 1 o como máximo una diferencia de 2. Pero mientras más alto y lo más alto posible. Entonces, por eso aquí, a través analizando de diferentes combinaciones, pues se analiza 39 y 39. Hay que ir sumando diferentes para ver cuáles se descartan. Entonces aquí. Y entonces, cuando una vez definidos estos dos números, entonces es un juego en el cual el apriete mínimo debe estar, valor debe estar mayor o igual que 30 siempre. Y aquí este valor debe ser menor o igual que 120 siempre, que son datos de examen, del cuestionario, del ejercicio del texto. Entonces, debe mantenerse siempre entre ese intervalo. Por ello, estos valores deben estar siempre entre estos dos. Entonces, en función de la configuración, se define una ecuación que corresponda. Aquí, diámetro, la desviación superior del agujero, estos 39, entonces, aquí, y estos 30, entonces debe ser mayor o igual que la suma de 30 más 39. Y 69. Y después aquí se hace otra ecuación similar. Entonces, apriete máximo y hay que ver cuál es el que corresponde. Puede ser este más, y hay que definir qué valores ya están definidos. Esto es lo que estamos buscando. Esto está definido, esto está definido, esto está definido, esto está definido. Entonces, y lo que se trata es de ser capaz de hacer este esquema. Y después definir qué ecuaciones corresponden. Entonces aquí este valor se inserta aquí, se sustituye y se despeja. Entonces, por lo tanto, entonces tenemos dos valores aquí que debe ser mayor o igual o menor o igual que 69 y 81. Entonces, por lo tanto, hay que encontrar para un diámetro 50 y una calidad 8 con una desviación superior que esté entre menos 69 y menos 81. Entonces, hay que buscar dentro de las posibles opciones que hay cuál correspondería. Aquí es menos porque el diámetro base va para abajo para que pueda ser un apriete. Esas son las cosas que se evalúan en este tema. Que se sea capaz de construir este esquema de una manera correcta en función de lo que se ve. Entonces, al ver en las tablas, pues se aprecia que el valor que sí corresponde a este es la letra U, con la calidad 8, menos 70, que se encuentra entre estos dos intervalos en la solución. Entonces, en este caso también se habla del agujero, que es homogéneo,
Entonces, un espesor homogéneo, pero hay que recordar siempre que las tolerancias siempre se miden cuando el eje y el agujero se están tocando por la parte inferior, como si estuviera la gravedad actuando. Entonces, este es el juego. Entonces, por lo tanto, si esto es homogéneo, en este caso el juego es 2 veces. Que en el primer caso no fue necesario porque ya decían cuál era el apriete máximo y mínimo. Aquí no. Entonces, si ya dice cuál es el apriete máximo mínimo o el juego máximo mínimo, no hay que hacer esto. Pero si habla de un espesor homogéneo, entonces sí. Esto es algo importante a tomar en cuenta, que muchas veces hay una equivocación en este punto. Entonces, de aquí, y otra de las cosas es que siempre, dentro del agujero y eje, aquí cuando se hace la suma, al hacer la suma, entonces se encontraron los valores más cercanos, 9 y 10. 2 de 10 son 200, por lo cual no. Entonces 2 de 9 son más bajo y bueno, pues estas dos se acercan a 180. Aquí, y entre cuando hay que dar calidades, en el eje siempre es más fácil de gestionar las tolerancias, por lo tanto la menor tolerancia será al eje siempre y la mayor al agujero, cuando haya una diferencia entre ellas. Lo que hemos dicho será la H, entonces en cualquier caso sería H10. En cualquier caso que se analice. Pues aquí, en un caso en el cual se estuvo analizando con la tolerancia 10 y 9, y es exactamente lo mismo. Aquí es la ecuación aquí. Para esta configuración en particular, esto es negativo, diferencia superior, y en este caso si el juego mínimo es mayor o igual que 60, entonces la desviación superior mayor o igual que 60, para esta configuración. Y aquí lo mismo, juego máximo, esto está definido, es 100, el juego máximo será 100 más desviación superior más 62. Se despeja. Aquí, esto se sustituye aquí. Y entonces, si se despejan los números, entonces dan los dos límites que corresponderían para la desviación superior. Entonces hay que hallar de las tablas, para diámetro 45 con ítem 9, hallar un eje. Entonces, esas son las cosas: cuál es agujero, cuál es eje, si está en juego, está en apriete. Hallar eje con una desviación superior entre menos 60 y menos 78. Se buscan las tablas en esta configuración. Se aprecia que aquí no hay. Este es en el eje, que sería en 45 y T9. Entonces 45 y T9. Aquí. Y con DS menos. Aquí ya empieza a ser DS más, DI más. Entonces hay que buscar de cuál es la opción que corresponde. Entonces la opción que corresponde sería esta de este lado. Y entonces aquí, al ver los números, pues vamos a apreciar que es menos 80, menos 50, menos 25. Son las opciones que hay de este valor. Vemos que entre menos 60 y menos 78 no hay. Entonces se retabula con ítem 9. Y entonces ahora 62, 62. Y es lo mismo. Entonces, al momento de definir los valores, hallan los dos límites. Y en este caso hay que hallar para diámetro 45 con ítem 9 un eje con desviación superior entre menos 60 y menos 116. Y vemos que sí, que este que es menos 80 encuentra. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vamos a esta tabla, entonces, que es la que está aquí, los 2 Ds y correspondiente al diámetro que aplique. Entonces, sí, desviación superior menos 80. Esta es la solución. Lo suyo también es verificarlo, hacer lo mismo, volver a definir las dimensiones para verificar. Y luego aquí, en la segunda parte del ejercicio, dice que hay un cambio. Entonces se ha cambiado de suministrador y ahora está definido lo que es el cojinete. El cojinete ya tiene definido cuáles son sus dimensiones en diámetro 50 y diámetro 45. Hay que recalcular las dimensiones. Entonces aquí lo que se hace es algo similar, pero el que se da, el valor que se da, que es este,
entonces se tendrán se ponen los datos que se conocen y se hace algo similar. Entonces, y se ve cuál es la ecuación que cumpliría. En este caso, desviación superior, y lo mismo, cuando es positivo, si es negativo, si es desviación superior, desviación inferior. Todo eso es lo que se debe de saber, debe de ser capaz de crear este esquema. Entonces, por lo tanto, aquí es AM, si AM es 30 y esto es 9, y debe ser mayor o igual, pues desviación superior mayor o igual que 21. Y aquí lo mismo. Apriete máximo, pues entonces ver cuáles son los datos que ya se tienen. Este ya se tiene, suma 34. El apriete máximo es 34 más desviación superior más tolerancia de agujero. Aquí se despeja, se sustituye aquí, se despeja, entonces se obtiene otra ecuación. Entonces, a partir de la ecuación de la resta del apriete, 120 menos 30, 90, entonces se obtiene una calidad igual que 65. Entonces, hay que buscar alguna. Aquí en la clase también se hizo una considerando 9, no se había puesto este valor y de todos modos daba una incoherencia. Entonces no era posible, o sea que de todos modos no se podía ni por un lado ni por otro, pero habría que verificar este. Entonces, con este valor, pues el valor que corresponde es 8, se verifica con la ecuación que se tenía, y entonces ya se tienen los dos límites, uno es 21 y el otro es 40. Entonces hay que hallar con diámetro, con el diámetro 50, tolerancia que corresponda a 8, diámetro 50, tolerancia 8, con un DS entre menos 21 y menos 40. Entonces, ya se encuentra que, efectivamente sí hay, que es un P, que es menos 26. Entonces, por lo tanto, la solución es P. Y bueno, nuevamente vale la pena verificarlo. Aquí se hace lo mismo nuevamente, el agujero. Entonces, exactamente lo mismo, se construye el dibujo y se ve. Si este es agujero, que es la referencia es M7, entonces el agujero es este, DS es igual a 0, son las tablas, todo esto en las tablas. Aquí va diciendo valor y aquí va diciendo el valor que corresponde siempre. Entonces, aquí es exactamente lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Se va al diámetro, se va al valor que corresponda, se va a la letra y se obtienen los valores que correspondan, que son estos dos de aquí. Entonces aquí se empieza a construir esto, si es de desviación superior, con M7, 45 M7, 45 M7, 0, desviación superior. Entonces con esos datos se construye este. Entonces este es el diámetro nominal, agujero, si es juego, el eje de las tolerancias del eje deben estar debajo, y por lo tanto este es entonces sería negativo, y como siempre va a la parte superior o a la parte inferior, con respecto al diámetro nominal, pues esto es hacia superior. Si eso hubiese sido aprieto y hubiese quedado arriba, entonces sería la desviación inferior y sería positivo. Son los tipos de detalles que hay que tener claros. Y se construye nuevamente aquí. Si esto es 60 y esto es 25, pues mi DS debe ser mayor que 25 más 60, 85. Y lo mismo, juego máximo menor o igual que 240. ¿Y cuál se tiene? Se tiene DS más T, es JM. JM es DS más T. Entonces se sustituye aquí, se despeja, entonces ya se tienen dos valores y nuevamente T más T menor o igual que la resta de los juegos, 240 menos 60. Y entonces aquí se despeja el valor de T y por lo tanto entonces si es menor o igual que 155 será IT10. Entonces la IT10 sería 100. Y de ahí entonces en esta ecuación se vuelve a verificar y ya se tiene el otro valor. Entonces hay que hallar para el diámetro 45 en un eje con IT10 una desviación superior de entre menos 85 y menos 140. Y hay que ir a las tablas, hay que ir buscando para cada uno de los datos, hay que ir viendo uno por uno en cuáles puede corresponder este valor. Entonces hay que identificar de todas las que hay, las que cumplan con
una DS entre menos 85 y menos 140. Entonces aquí, desviación superior, menos, que son estas de aquí. Diámetro 45 y T10. Diámetro 45 y T10. Entonces aquí hay que buscar cuál correspondería a que está aquí. La de menos 130 se encuentra en ese intervalo. Nuevamente, verificar cuál sería el apriete final que quedaría aquí. Esto vale la pena hacerlo. Apartado 3. Lo que se fabrica es la bancada y el eje. Entonces, por lo tanto, de las tolerancias. Entonces, estas son las soluciones que habían del cambio del apartado 2. Entonces, en un caso actúa como agujero, en otro caso actúa como eje. Entonces, aquí la bancada está como agujero, entonces por lo tanto es P8, es IT8 e IT10. Los dos valores que se usarían para definir. Dice que la máquina tiene una precisión más o menos 20, entonces el total son 40. Y la clave aquí es que la máquina siempre debe ser menor que la tolerancia. Entonces la máquina cuando construya, pues va a hacer intervalos aleatorios entre este más menos, pero nunca afectará a la pieza. Entonces esa es la clave. En el otro caso no. En el caso la IT8 es 39, pero la desviación la tolerancia de la máquina era 40, la precisión de la máquina era 40. Entonces la máquina iba a hacer aleatoriamente piezas con esos valores y en ocasiones puede estar fuera de tolerancia. Entonces aquí esta es la clave. La máquina, la precisión de la máquina siempre debe ser menor que la tolerancia de la pieza. Este es otro ejemplo, es ajuste y sin solución. Entonces aquí este es un eje que en un lado entra como aprieto a esta bancada y en el otro lado tiene juego para que gire la polea. Entonces este es un caso en el cual se halla una solución haciendo los mismos ejercicios con eje. En este caso es el mismo eje que actúa como como juego y como apriete. O sea que es un caso diferente. Entonces aquí, como es el mismo eje, entonces en lo que es el eje, que es la minúscula, debe ser en la misma calidad. Por lo tanto, y la más restrictiva. Entonces de las dos, la más restrictiva es 8. Entonces por lo tanto, se debe de recalcular el juego en el eje con H8 y ver cuál es el que corresponde dentro de las tolerancias y calidades del agujero. Entonces esa es la solución correcta. Y después, cuando se hace el cambio, entonces aquí es exactamente lo mismo, pero aquí tomando los datos que correspondan. DI menos 5 significa que este es el diámetro nominal, este es menos 5, y a partir de ese es eje. Entonces este es el valor que se impone ahora. Diámetro 35 J6, entonces los valores que correspondan de tolerancias y distancias con respecto a la desviación inferior o superior que corresponda, y a partir de ahí se construye el resto. Si esto es juego y esto es eje, y se inicia con eje, para que sea juego, la única manera posible es que las tolerancias del agujero sean arriba, sean más grandes, y para que exista un juego. Este es el mínimo y este es el máximo. Entonces, una vez que se construye esto, entonces se define, hay una DI positiva para el agujero. Aquí habrá la calidad T mayúscula. Entonces, los datos que se tienen, que es aquí 16 de la tolerancia de la T minúscula, y 5, que en este caso es menos 5, del diámetro nominal hacia abajo. Estos son los diámetros mínimo y máximo que tendrá el eje. Y entonces aquí se verifican las ecuaciones que corresponderían juego máximo, tolerancia de agujero, más desviación inferior, más los 5 que tenemos del desviación inferior, para dar esta ecuación. Y después, en el otro caso, lo mismo. En la desviación inferior sería igual, viendo desde juego mínimo más la distancia que existe como desviación inferior es al diámetro nominal. Esto es 16, esto es 5, entonces esto es 11. Entonces, de ahí, que es juego más, entonces la desviación inferior, que es de aquí a aquí, será igual al juego mínimo más esta pequeña diferencia que es 11. Después, entonces,
de aquí se despeja, juego mínimo, y aquí como juego mínimo debe ser mayor que 160, pues se sustituye. Juego mínimo mayor o igual que 160, se sustituye en esta ocasión, se despeja y se obtiene un valor. Entonces se tienen estos dos valores, dos ecuaciones que se usarán analizando con juego máximo y analizando con juego mínimo, y después con la suma de las tolerancias, como esta ya fue definida, entonces se halla la segunda. La tolerancia debe ser menor o igual que 134. Al analizar las calidades, entonces debe ser IT10, que es 100. Esta sería la que cumpliría. Despejamos este 100 aquí en la ecuación que ya habíamos encontrado previamente aquí. Hallamos un límite. Entonces los límites serían un agujero con diámetro 35 con IT10 y un DI entre más 131 y más 205, porque es positivo, que está por arriba del nominal. Vemos aquí, al ver las tablas, bueno, es agujero 35. Entonces, agujero 35, y aquí vemos los valores que más y más. Entonces, son esos tres valores que existen, y vemos que entre más 101 y más 205 no hay. B ya está fuera, ya no llega. Entonces, en este caso, una forma de verificar es, si nosotros fuéramos con el más pequeño posible, que es 0,6, entonces aquí es esta ecuación que está aquí, la tolerancia del agujero sería menos 0,6, el diámetro inferior menos 304, entonces por lo tanto sería lo mismo, pero en este caso IT01, y con IT01 entre más 101 y más 304, pero se ve que no llega a 304, no hay manera. Entonces, por la combinación que existe de desviaciones inferiores, no hay solución posible en este ejercicio. Entonces, bueno, estos son ejemplos, son de los ejemplos más característicos, pero cada caso es particular, entonces hay que hacer varios ejercicios, hay varios exámenes, hay aquí varias fuentes de información aquí, diferentes ejercicios, diferentes exámenes, así que hay que hacer. Y aquí también hay un análisis con SolidWorks, más o menos para ir haciendo algo similar a Pego y Apriete. Muy bien, pues muchas gracias.